Expectativa versus realidad. Nosotros, cada vez que encaramos una nueva relación o un viaje o un evento en nuestra vida, tenemos cierta expectativa con lo que vamos a vivir. Y esa expectativa con lo que vamos a vivir muchas veces modifica la experiencia que tenemos al encontrarnos con la realidad. O sea, yo cuando puse el titulito me acordaba de los videitos de TikTok que siempre, o de Instagram, que había, fue hace un par de años, hoy ya no hay tanto, que había una persona por ahí haciendo ejercicio y después había otra persona que decía expectativa y aparecía otro que era tal como sos vos, por ahí en tu casa intentando hacer el ejercicio, realidad. Pero cuando yo lo pensaba más en otro tipo de cosas, no tanto en esos videitos, y algo que se me venía mucho a la cabeza es, ¿alguno fue a Iguazú? Cataratas de Iguazú, ¿conocen? ¿Tienen alguna recomendación para hacer en cuanto al recorrido de los parques? No hace todo en un día, es una recomendación. Otra, a mí algo que me dijeron y que yo repito porque me pareció bastante atinado, es que primero hagas el lado brasileño y después el lado argentino. ¿Por qué? El lado brasileño es una caminata un poquito más corta hasta llegar a ver la catarata y vos ves algo que realmente te impresiona. Vos llegás y te encontrás con una pared de agua impresionante y decís, wow. Y después en el lado argentino te encontrás con la garganta del diablo. ¿Y qué haces? Volvés a decir, wow. Vos llegás ahí, no sé si todos fueron, pero llegás a una pasarela que te lleva, parece que vos estás encima de la catarata. Y estás ahí nomás de estar encima de la catarata. Y la verdad que lo que se ve es impresionante. Y si vos lo haces al revés, yo estoy completamente convencido de que cuando recorres el lado que toca de Iguazú, del lado de Brasil, no te parece tan guau, como te pareció el primer día sin haber conocido el lado argentino. Y sin embargo, el paseo no cambió. Lo que cambia es tu expectativa a la hora de realizar el paseo. Y un poco, cuando nosotros empezamos a conocer a Dios y a encontrarnos con Él, si nosotros llegamos con una expectativa que es cerrada, esto puede condicionar nuestra manera de relacionarnos con Dios. Hace unos meses, perdón, yo no probé esto, son cosas que me pasan, yo me olvido de las diapositivas. Les pido 1000 disculpas. No, hasta ahí. Hace unos meses tuve una charla con un compañero de trabajo en marzo, más o menos, muy cortita, pero que me hizo empezar a pensar en esto. Ellos saben que yo creo en Dios y cada tanto tenemos mini charlas acerca de la situación. Algunos abren un poco más la puerta que sigamos conversando, otros no tanto. Y esta es una persona que no me abre mucho la puerta para charlar, es bastante reservado en sus cosas. Pero un día estábamos conversando y él menciona que tenía una tía que iba a la iglesia, que lo llevaba a él a la iglesia siempre, pero en un momento de su vida ocurre un evento muy trágico, la pérdida de un ser querido y se aleja completamente de la iglesia y de Dios. Y tenía otro familiar por otro lado de la familia que le había pasado exactamente lo mismo y sin embargo se aferró a Dios como nunca en su vida. Y charlamos 4 o 5 palabras más y medio que, sacamos una conclusión, mi conclusión es decir, es según la expectativa que vos tenés cuando te vas a encontrar con Dios lo que por ahí afecta tu reacción ante estos eventos tan grandes y monumentales en tu vida. Y quedó ahí. Y me hizo empezar a pensar en qué expectativas podemos tener nosotros cuando nos relacionamos con Dios y cómo se traduce en la realidad. Entonces la idea de estos dos encuentros es poder charlar hoy acerca de cómo Dios establece el vínculo con nosotros, de cómo nos relacionamos con Dios. Y el domingo que viene hablar un poquito más de la propuesta que Él tiene para nuestra vida. En algunas cosas
Creo que en mis conversaciones con Dios en este tiempo, preparando para traer esta charla, hice algunas, encasillé a veces a cómo nosotros podemos percibir a Dios y espero que sea ilustrativo, pero estoy completamente convencido de que para que la expectativa se asemeje a la realidad, lo tiene que vivir cada uno de ustedes. Y hoy por ahí, o en estos días, por ahí podamos conversar y sacar a la luz algunas diferencias entre la expectativa y la realidad, pero después es que cada uno pueda conocer a Dios. Espero que esto los anime a conocerlo más, porque vale la pena. Hay diferencias entre nosotros y Dios, entre nosotros y Dios. Hay claras diferencias que nosotros podemos conocer, como que Dios es todopoderoso, Dios es eterno, Dios es amor completamente y a nosotros no siempre nos sale por dar amor. Hay grandes diferencias, pero hay una diferencia muy grande que creo que condiciona realmente la manera de relacionarse o establece un claro parámetro en la manera de relacionarse de Dios con nosotros y lo diferencia entre la manera de relacionarnos nosotros entre nosotros mismos. Dios es autónomo. Dios no necesita de nada ni de nadie para subsistir. No es como nosotros sí necesitamos. Nosotros necesitamos aire, alimento, calor, necesitamos amor de las personas que nos rodean, necesitamos un montón de cosas, pero Dios es autónomo, porque Dios existe de antes de que nosotros existiéramos y va a ser eterno. Entonces, existe una clara diferencia entre la manera de relacionarnos de nosotros con alguien que es autónomo a relacionarnos entre nosotros mismos que no somos autónomos. Nosotros realmente necesitamos de los demás. Nosotros pretendemos muchas veces relacionarnos con Dios como nos relacionamos entre seres humanos. Y esto no es tan así, porque cuando nosotros nos relacionamos entre nosotros, tenemos como un convenio de reciprocidad. Nosotros somos amigos porque son amigos con nosotros y la gente quiere ser amiga nuestra cuando nosotros somos amigos de los demás. Muchas veces en las relaciones entre personas buscamos también, yo doy algo y también con la expectativa de que me den algo y generalmente si uno no da nada al otro, las personas se alejan de vos. Si vos no tratás bien a los demás, no fomentás un buen vínculo, o no entregás vos mismo, generalmente no recibís lo mismo a cambio. Y entre personas nos relacionamos así. Y esto hace que nosotros pretendamos relacionarnos con Dios de la misma manera. No nos entra en la cabeza de que nosotros a Dios no tengamos que darle nada. Entonces, cuando nosotros pretendemos darle a Dios algo, terminamos encasillando a Dios en dos tipos de personas distintas. Y espero que esta imagen quede bien, porque a mí me sonaba fuerte cuando lo leía, pero era realmente lo que se me ocurría cuando conversaba con Dios. Nosotros podemos encasillar a Dios en un lugar de verdugo o lo podemos encasillar a Dios en un lugar de empresa proveedora de servicios. ¿Por qué? Y vamos a empezar con la parte de verdugo. Nosotros hacemos lo que Dios nos dice para no recibir su castigo. Aceptamos las pautas que Dios nos entrega para no recibir su castigo. A mí cuando era chiquito me enseñaron una canción que decía: cuida tus ojos lo que ven. Cuida tus ojos lo que ven. Porque el Padre Celestial te vigila con afán. Cuida tus ojos lo que ven. Y la melodía es recontra amena, y yo me la sabía de memoria, pero puede ser muy peligrosa. Puede ser realmente grave. Porque parece que Dios es un vigilante que está esperando a que vos te equivoques y te va a castigar. Y esto puede traer dos consecuencias graves sobre la vida de las personas.
Una es que si vos no haces cosas para que Dios te castigue, para que Dios no te castigue, te pueden ejercer mucho control sobre tu vida. Porque, che, cuidado con hacer esto, cuidado con hacer lo otro, porque Dios te va a castigar. Y hay otra consecuencia que puede traer esto, que me pareció bueno conversar un poquitito más hoy, que es que vos te deslindás de tus responsabilidades. ¿Por qué? Porque a mí me pasa esto, porque Dios me castiga. Porque yo no consigo un ascenso en el trabajo, porque Dios me castiga. Porque yo mi casa está explotada porque no me llevo bien con mi mujer, porque Dios me castiga. Porque yo no me hablo con mi viejo si me tocó esta familia, porque Dios me castiga. Y mucho tiene que ver en realidad con algo que hablamos hace unos meses, que es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Sí? Dios no está esperando para castigarte y las cosas no te pasan porque Dios te castigan. Muchas cosas nos pasan porque cosechamos lo que nosotros vamos sembrando. Entonces uno, en el ponerse en el lugar de que Dios me castiga, uno se deslinda de sus responsabilidades. Vamos a empezar a leer un poco ahora de la Biblia y ahora vamos a buscar dos espacios, dos libros en la Biblia donde deja bien en claro que Dios no está esperando para castigar. La primera historia está en Lucas 15. Lucas es una de las biografías de Jesús y relata en este capítulo 15 un momento en el cual Jesús estaba enseñando a la gente y mientras él estaba enseñando y estaban los fariseos, que eran las personas de la época que eran como la élite de la época y eran los que para ese momento, para el pueblo judío, traían palabra de Dios y estaban muy metidos en la política del pueblo israelí, eran personas con mucha preponderancia. Y la historia cuenta que los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús, que sabía todo, empieza a relatar algunas historias como para dejar en claro de que lo que él traía al mundo de parte de Dios era para pecadores, no era para gente que no se creía pecadora. No era para castigar al mundo, sino era para traerle libertad al mundo, para traer salvación al mundo. Entonces, dados enseñanzas, y nos vamos a quedar con la tercera para no leer todo el capítulo, y que no sea tan larga la lectura porque nos falta un ratito. Y dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos les parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Y acá está cómo reacciona Dios con nosotros cuando volvemos a sus brazos. Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo. Lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tus hijos. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor ropa que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado
tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. ¿Sí? Dios no quiere castigarnos, Dios nos está esperando. Y esto es una historia que contó Jesús para ilustrar, y ahora vamos a hablar de otra historia más que está un poquito después, que sí es un hecho real y se da entre Jesús y uno de sus discípulos más cercanos. Y no me quiero meter mucho tampoco en ese texto, mejor lo voy a contar. Se encuentra en la biografía de Jesús según Juan en el capítulo 21. Creo que es uno de los momentos más increíbles que relata la Biblia y deja bien en claro qué es lo que nos propone Jesús cuando nosotros nos equivocamos, qué es lo que nos propone Dios cuando nosotros nos equivocamos. Pedro había sido uno de los discípulos más cercanos de Jesús, una de las personas que mientras Jesús estuvo caminando acá en la tierra y se dio a conocer públicamente, había caminado con él y había sido el discípulo más íntimo. Había un montón de personas que seguían a Jesús, había un círculo de 12 personas que acompañaban a Jesús, había un círculo de 3 personas más que acompañaban a Jesús, Pedro era uno de esos 3. Y después de vivir 3 años con Jesús, venía el tiempo en el que Jesús iba a ser preso y iba a ser crucificado y iba a dar su vida en favor nuestro, por nuestros pecados. Y se venía un momento complicado. Y Jesús charla con sus discípulos y les dice, che, va a pasar esto y yo me voy a quedar solo. Y ustedes me van a abandonar. Y Pedro le dice, no, yo voy a ir con vos hasta las últimas consecuencias. Si me matan, me van a matar al lado tuyo. Vienen a meter preso a Jesús. Pedro en un principio sí saca la espada, va a luchar, después Jesús para esa situación y dice, no, mirá, a mí me tienen que llevar, esto es parte del plan de Dios, se lo llevan. Y la noche se fue poniendo más caliente y estaban paseando a Jesús por un montón de lugares previo a crucificarlo y Pedro lo seguía de cerca y hubo personas que lo reconocieron. Y Pedro, que le había dicho a Jesús que iba a ir con él hasta las últimas consecuencias, cuando lo reconocen como amigo de Jesús, por miedo, dijo, yo a este no lo conozco. 3 veces. Y tiempo después se da esta situación. Crucifican a Jesús, Jesús resucita y Pedro se había ido a pescar, que era lo que hacía antes de conocer a Jesús, y lo leemos. No le va a leer, lo leemos. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor, es Jesús. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque estaban pescando, entonces se vistió y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Y Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y bueno, Jesús les dijo, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Y después se da que Jesús tiene una conversación con Pedro particular en la que le dice, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro se había por ahí mandado el muco más grande de toda su vida, o el que más lamentaba a él. No sé si era el más grande, por ahí se mandó, pero era el que él más lamentaba, seguro.
Y él dijo, si yo hago esto no puedo tener parte con este tipo. Y Jesús, lejos de ir a buscarlo para castigarlo, fue y le dijo, che, Pedro, ¿vos me amás? ¿Sí? Y ese apacienta a mis corderos, ese pastorea a mis ovejas, se refiere a que yo tengo para vos y para tu vida. Porque tiene mucho que ver con lo que hizo Pedro después sirviendo a Dios. Entonces, no es que fue que lo castigó, que le dijo, che, te va a pasar esto porque vos hiciste esto. No. ¿Vos me amás? ¿Sí? Bueno, tengo más para que hagamos en esta vida. Tengo para vos. Tengo para que vos hagas. Ahora vamos a la otra manera de relacionarnos con Dios. Como una empresa proveedora de servicios. ¿Por qué se me ocurrió empresa proveedora de servicios? Es un poco como que vos le das algo para que él te dé algo, ¿no? Todos tenemos Edenor, Cablevisión. Entonces vos pagás y recibís un servicio a cambio. Puede ser luz, puede ser el cable, o puede ser el gas. Edenor nos viene cobrando muy caro, llamando con los chicos. Pero hago cosas para Dios para recibir su bendición. Entonces, me bendice. Entonces no es que yo no hago tal cosa porque Dios me dice para que no me castigue, es una manera, y la otra es yo hago cosas para Dios con el objetivo de recibir algo de parte de Él. Y esperen, bueno, me re olvidé de leer. Ahí está. Y esto, en un primer momento, muchas veces puede ser confuso. Porque uno, cuando empieza a conocer a Dios y uno empieza a caminar como Dios dice o como Dios en su palabra, hay un montón de en la biblioteca que nos dejó Dios, que es la Biblia, que son esos 66 libros, hay un montón de consejos para nuestra vida, hay un montón de verdades que son universales, que cuando uno las empieza a vivir, tu vida generalmente, o cambia, no generalmente, tu vida cambia. Tus entornos mejoran, tus relaciones mejoran. Entonces uno se puede confundir y decir, che, yo voy, hago esto para Dios a cambio de que Dios me dé esto. Y uno siente como que, bueno, che, mis relaciones mejoraron. Mi situación laboral mejoró. Mis vínculos en casa mejoraron. Entonces, a vos se te da de que entendés que es mejor dar que recibir y empezás a dar más de lo que recibís y estás más feliz. Entonces, che, mi situación cambió. Entonces Dios me está bendiciendo. Y Dios te bendice, pero Dios no te bendice por lo que vos haces. Dios no se relaciona así. Si vos empezás a entender que es mejor dar que recibir, vas a estar más feliz. Si vos haces todo como si fuera para Dios, probablemente en tu trabajo te empiece a ir mejor. Pero Dios te bendice, pero es porque vos realmente en el laburo estás tomándolo de una manera distinta. Si vos estás todo el tiempo viendo de esquivar las cosas para hacer y no te llega lo que vos esperás como ascenso, en vez si uno propone y hace todas cosas como si fueran para Dios, probablemente te vaya mejor. Si vos amás a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, el vínculo en tu casa va a mejorar. Dios te bendice, pero también es porque uno sigue el consejo de Dios para su vida. Es un poco de vuelta a la idea de la siembra en la cosecha, pero para el otro lado. Vos sos parte de la comunidad, no te dejás de congregar y gozás de un montón de beneficios de que yo gozo de ser parte de esta comunidad. Dios me bendice, sí, Dios me bendice, pero todo mejora porque nosotros seguimos los consejos de Dios para nuestra vida. No es que es un tira y afloje. ¿Por qué? Porque si no uno empieza a comerciar con Dios. Entonces, yo te doy esto, vos me das esto. Yo te doy esto, vos me das esto. Y no es la manera que Dios tiene de relacionarse con nosotros, no es el cómo. ¿Por qué? Porque hay un problema grande con este cómo. Y el problema está en lo que realmente cada uno de nosotros se merece por todos sus actos. Vamos a leer una historia más que está en otra biografía de Jesús,
en Marcos 10. Y bueno, vamos a leerlo. Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén y un hombre se le acercó corriendo. Se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este era un tipo que estaba intentando conseguir el favor de Dios mediante sus acciones. Mirá, yo cumplí con esto y esto. Y acá dice que Jesús, cuando le contestó, sintió profundo amor por él. Así que yo creo que el tipo estaba siendo muy sincero con lo que él decía. Yo hice todo esto para heredar la vida eterna. Yo hice todo esto para relacionarme con Dios. Y Jesús le dijo, bueno, entonces vendé todo lo que tenés y entregar a los pobres. Y el tipo se dio cuenta de que quería más otra cosa que alcanzar la vida eterna. Y ya vamos a ir a la conclusión de eso. Entonces Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras. Pero Jesús volvió a decir, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Que un camello pase por el ojo de una aguja no es que un camello pase por el ojito de una aguja, es un término de ese momento de la historia en el cual los comerciantes a la hora de entrar a las ciudades había un agujero que venía el camello lleno de mercadería y pasarlo por ahí era algo realmente complicado, pero no es. Es una imagen. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. ¿Sí? Humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Y relacionarnos con Dios de esta manera, intentando nosotros buscar su favor por nuestros actos, siempre nos va a hacer caer porque nosotros no somos del todo buenos. ¿Sí? Pero esto no queda acá. No queda acá porque hoy estamos acá todos juntos porque creemos que Dios está con nosotros en medio nuestro. Con Dios todo es posible. No hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar el favor de Dios. Así que ahora vamos a leer un poquito más adelante en la biblioteca de libros. Hay una persona de la cual vamos a hablar también un poquito más la semana que viene, que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió en la segunda parte de la Biblia, que es el Nuevo Testamento, que es la parte que está posterior a las biografías de Jesús, un montón de cartas. Y en la carta a Romanos, que le escribió a una iglesia que estaba en Roma, él en la carta describe bien claro cómo Dios establece su vínculo con nosotros. Así que ahora vamos a leer un poquito de eso. En Romanos 3, del 9 al 12, dice, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Él, previo a esto, venía haciendo una comparativa entre lo que era el pueblo judío y los demás, porque Pablo era judío y desde el pueblo judío salió el evangelio al mundo, y ahora explica bien cómo Dios se relaciona con nosotros. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron,
todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno ni uno solo. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Unos versículos después de decir esto, Pablo cierra diciendo lo siguiente, y yo me olvidé de ponerlo en las diapositivas. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. ¿Sí? Dios no se podía vincular con nosotros mediante que nosotros solamente hagamos casos a lo que Él decía o mediante que nosotros hagamos cosas para que reciba su bendición. Dios se vincula con nosotros mediante Cristo. Esta es la base de nuestra fe. ¿Sí? Que Cristo fue el que cargó con nuestra culpa. Y ahí nosotros podemos recibir todo el favor de Dios para nuestra vida. No hay nada que puedas hacer para que Dios te quiera un poquito, te ame un poquito menos. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame un poquito más y te dé más de su favor. ¿Sí? Jesús en la cruz cargó con nuestros pecados y es el cómo se vincula a Dios con nosotros. La semana que viene vamos a hablar un poquito de la propuesta que tiene Dios con nosotros para esta vida que Él nos regala pudiendo vincularnos con Él. Que también uno puede tener expectativas y después la propuesta puede ser otra. Estoy convencido de que la propuesta de Dios la vas a encontrar vos para tu vida si lo buscas a Él. Espero que lo que conversemos la semana que viene te haga dar ganas de poder encontrar esa propuesta de Dios. Este tipo, Pablo, en otra carta, un poquito más adelante, escribe lo siguiente, y espero que te sirva como de interés para poder venir a conversar esto la semana que viene. Escribe, pues para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Esto tiene un contexto de lo que Dios le propuso a Pablo para su vida. Y espero que la semana que viene podamos venir y charlar un poco de la propuesta que tiene Dios para cada uno de nosotros. Que podamos aceptar ese regalo gratuito y nos podamos vincular con Él sin buscar nosotros conseguir este favor. Lo tenemos de regalo, mediante Cristo. Y no solo queda ahí, porque si no quedaría corto. Dios tiene más para nuestra vida. Y lo vamos a charlar la semana que viene. Bueno, estamos por ahí. Dios, gracias por este día, gracias porque, Señor, estás con nosotros y gracias por Jesús. Gracias porque no haya nada que nosotros podamos hacer para poder vincularnos con vos, establecer un vínculo con vos. No haya nada que nosotros podamos hacer para poder obtener tu favor, Dios. Nos equivocamos, me equivoco un montón todos los días y Señor, gracias por haber ideado un plan para cubrir nuestras faltas. Gracias porque también tenés mucho más para mi vida y tenés mucho más para la vida de todos nosotros. Y es otra gran parte de tu regalo para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder romper con todas nuestras ideas de acerca de poder lograr
tu favor mediante nuestros hechos. En el nombre de Jesús, amén.